Bendiciones, Dios le bendiga. Soy el pastor Gabriel Peña, agradeciéndole al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos como cada tiempo a través de esta plataforma, a través de nuestro canal de YouTube, al cual le seguimos motivando a que se suscriba si no está suscrito a nuestro canal de YouTube, para que así reciba todas las notificaciones de nuestros mensajes, nuestras reflexiones. Este día quiero bendecir a toda la iglesia, Casa de Bendición, a cada una de las familias que conforman esta casa de fe, al igual que bendecir tu casa, tu vida y tu familia, tú que al igual que los hermanos de Casa de Bendición estás siempre atento a el mensaje de la palabra de Dios a través de este canal. Quiero iniciar el sermón de este día, la prédica de este día, y quiero leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Dice la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Estuve leyendo el libro de Marcos capítulo 4 desde el versículo 35 hasta el versículo 41. En este tiempo quiero reflexionar sobre esta palabra, sobre estos textos bíblicos, los cuales también están documentados en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, y en el libro de Lucas capítulo 8, del 22 al 25. Esta misma escena está documentada en la palabra de Dios. Es importante que cuando algo en la Biblia está más de una vez, está documentado por diferentes de los libros, es porque tienen gran relevancia y gran importancia. Este texto, esta porción de la palabra, tiene varias cosas en las cuales nosotros debemos de reflexionar. Andaba el Señor en sus andanzas en la tierra de Palestina con sus discípulos. Y dice la palabra que aquel día llegó la noche y Jesús, siendo de noche, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué significaba el otro lado? El otro lado se refería a la otra ribera que estaba en el mar de Galilea, un lugar a donde no querían los judíos involucrarse, un lugar con lo que nadie se quería involucrar. Había muchos mitos y muchos cuentos sobre, y en este lago salían fantasmas y una serie de mitos. Y había mucho temor por parte de los judíos de adentrarse en este mar en la noche. Pero vemos un primer punto interesante. Es la voluntad de Dios de que nosotros siempre vayamos más adentro, profundicemos más en las cosas que hacemos. Esta invitación que hace el Señor cuando nos dice pasemos al otro lado, está implicando que quiere el Señor que no nos quedemos nosotros en el mismo lugar siempre, sino que hay un deseo, hay un anhelo, hay una invitación de Dios a que nosotros podamos trascender, a que nosotros en el Señor podamos avanzar. Y esto representa un paso de fe. Generalmente no nos gusta a nosotros dar pasos que impliquen mucha fe. Generalmente nos gustan las cosas seguras. ¿Le digo algo? Le voy a dar una noticia. El que le sirve a Dios tiene que entender
que el lugar más seguro es estar en la presencia del Señor. Donde el Señor nos mueve será el lugar seguro. Donde el Señor nos lleva es el lugar seguro. No importa qué tengamos que dejar atrás, qué tengamos que obviar para poder seguir y hacer lo que el Señor nos está demandando. Dice que Él lo invitó, le dijo el Señor, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado tiene que ver con que tú como cristiano no te quedes ahí estacionado, donde tienes 10, 20, 5 años ocupando la silla de una iglesia, ocupando un lugar que no trasciendes. Pasemos a otro lado implica crecer. Y todos estamos llamados a crecer. Cuando algo no crece, entonces hay problema, porque si no se desarrolla, hay un problema. Es la voluntad de Dios que todos podamos seguir creciendo y avanzando y madurando en todas las áreas de nuestra vida. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con el Señor. Dice la palabra que despidieron la multitud y que entraron en una barca. Y estando en la barca, cuando se accede a ir donde el Señor dice que llega una gran tempestad y los arropa en medio de la noche. Fíjense, llegó el tiempo que ellos no querían que llegara. Fueron donde el lugar donde ellos tenían más miedo. Y se presentó lo que ellos no querían que se pudiera presentar. Yo no sé si a usted le ha pasado en la vida esto, que a lo que usted le teme, entonces le llega. Va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a tener que enfrentar nuestros temores. Vamos a tener que enfrentar las cosas a las que nosotros por mucho tiempo le hemos tenido miedo. ¿Y por qué pasa esto? Sencillamente porque cuando estamos en el Señor quiere que nosotros no tengamos ningún tipo de temor para operar en Él. Dice también la palabra, que sea el Señor nuestro temor. Que no le tengamos miedo a nada, sino que sea el Señor nuestro temor. Cuando hay cosas que usted le teme más que a Dios, entonces eso lo va a imposibilitar a usted de hacer la voluntad de Dios o de cumplir el propósito de Dios en esa área de su vida. Le llegó una tormenta en medio de aquel mar, de aquel lago, en medio de la noche, en la oscuridad de la noche. Ahora, había una gran diferencia, y era que en ese momento ellos no estaban solos. Jesús estaba con ellos. Y habrá una gran diferencia en tu vida cuando enfrentar tus temores solo o enfrentar tus temores con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro lado. Los discípulos sencillamente comenzaron a reaccionar. Y dice la palabra de Dios que se encuentran que el Señor estaba dormido en uno de los cabezales de la barca. Especifica Marcos dónde estaba el Señor dormido. Bien descriptivo el Evangelio según San Marcos. Imagínese usted que en medio del temor y del miedo que agobiaba a los hombres, fíjese, no es lo mismo cuando hay un temor entre hombres que un temor entre niños. Cuando nuestros hijos tienen temor, ahí está papi para ayudar, ahí está papi para bendecir, ahí está papi para proteger. Pero cuando es papi que tiene el temor, imagínese lo que puede pasar. Cuando es papi quien tiene miedo, entonces la cosa se pone fea. Y dice la palabra que encuentran al Señor dormido y van y se le acercan. Dice que la barca comenzó, ese viento que se levantó en medio del lago, comenzó a revolotear las aguas de tal manera que toda el agua comenzó a llenar la barca hasta el punto que la barca comenzó a anegarse, es decir, comenzó a llenarse de agua y a hundirse. Y dice la palabra que despertaron al Señor. Qué importante es que en medio de nuestros miedos nosotros reaccionemos de la manera correcta. Hay personas que en medio de un estado agónico, en medio de un estado de emergencia, reaccionan mal y empeoran las cosas. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos, en medio de nuestros temores y en medio de nuestras circunstancias difíciles, que nosotros sepamos a quién acudir.
Ellos despertaron al Señor. Ellos tuvieron la gallardía y fueron y despertaron al Señor. Y dice que le dijeron: Señor, tú no tienes cuidado de que perecemos. Mira lo que está pasando. Y tú duermes. Mira, Señor, que en la condición en que estamos nosotros, y tú duermes. Esa pregunta se parece mucho a una pregunta que se hace hoy en día. Hay mucha gente cuestionando a Dios todavía, diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando se murió fulano? ¿Dónde estabas tú cuando se murió fulano? Señor, ¿y dónde tú estabas cuando le pasó cuando me pasó eso malo a mi vida? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Dónde estabas tú? Es una pregunta muy común en el ser humano. Y yo te voy a responder esa pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando tú estabas en medio de tu problema? Te digo, ¿dónde estaba Dios? En el mismo lugar donde Él está ahora, esperando a que tú, con tu oración, con tu clamor, le despiertes. No porque Él esté dormido, haciendo caso omiso a tu necesidad, sino porque es necesario que se cumpla la palabra en ti y en mí. Que al que llama, se le responde. Al que toca, se le abre. Y al que pide, se le dará. Despertaron al maestro. Y dice la Biblia que inmediatamente despiertan al Señor y le reclaman, le hacen un reclamo a Dios. ¿No tienes cuidado que perecemos? Dice la palabra que Él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la palabra que al instante cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto? No importa la grandeza del problema. No importa la profundidad de tu crisis. La palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, es la palabra que va a calmar tu tempestad. Es la palabra que va a traer solución a tu problema. El Dios al que le servimos es más grande que nuestro problema. Y dice que el Señor reprende al viento, le dice: calla, enmudece. Y en ese instante inmediatamente se hace bonanza. Hay una palabra que tú estás esperando. Hay una palabra que muchos de ustedes necesitan escuchar. Esa palabra de fe que sale de Dios para con su vida. Ahora es necesario prestar nuestros oídos a la voz de Dios. Dice la palabra que se hizo grande bonanza. Cuando Dios habla, el poder de su palabra cambia y transforma nuestra circunstancia, cambia y transforma nuestra condición. La palabra de Dios hace donde no hay, es su palabra. Dice la Biblia que por su palabra fueron hechas todas las cosas que conocemos. Dios dijo y se hacía. Dijo Dios: hágase la luz, y dice la palabra: se hizo la luz. Pero fíjate qué cosa tan especial. Dios no dijo: hágase el hombre. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe lo que esto significa? Que Dios se detuvo a, con sus propias manos, crear, formar al ser humano, formar al hombre. Y no solamente formarlo, sino dice la Biblia que Dios sopla sobre el hombre. Dios sopla sobre los seres humanos. Dios sopla sobre Adán y comenzó a Adán a ser alma viviente. De tal manera que aquí vemos que el hombre es una hechura de Dios, como dice también el Nuevo Testamento. Somos hechura de Dios. Somos la obra cumbre del Señor, el ser humano. Por eso nuestra defensa en pro de la vida. Por eso la defensa de los cristianos en pro vida, no pro muerte. Dice la palabra que el Señor le dice a ellos: ¿cómo ustedes no tienen fe? Y aquí está una respuesta de Dios a tu vida. Le estás reclamando a Dios y Dios te está diciendo: ¿dónde está tu fe? Señor, mira lo que ha pasado con mi trabajo y la pandemia. Señor, reclamándole a Dios: si yo soy bueno. Señor, reclamando. Te digo algo, somos testigos de que la promesa de Dios
son sí y son amén en nosotros. Son sí y son amén. Sí y amén. Iglesia, sí y amén. Mi amado, mi amada, sí y amén. Ahora el Señor nos devuelve hacia atrás, como lo hizo aquí. Le dijo, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Que sabiendo que yo estoy aquí, ustedes toman esa actitud. Se desesperan tanto. Termina diciendo la cita. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todavía su palabra en nosotros sigue transformando vidas. Todavía su palabra en nosotros son sí y son amén. Todavía, iglesia, su palabra, su ley, su instrucción, su doctrina para nosotros constituye la vida eterna, constituye el manual de vida para el hombre. Es Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el puente. Dice la palabra, porque hay un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Y esta palabra, mediador, es la palabra pontífice en el original griego. Pontífice significa el hacedor de puentes. Es decir, es Jesús mismo el puente a través del cual el hombre se llega a Dios. Porque el pecado separó al hombre, separó el vínculo entre Dios y el hombre, el pecado. Y es Jesucristo el camino, la verdad, la vida, el vínculo, el puente entre los hombres y el Padre eterno. Él mismo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús, quien en este día te dice dónde está tu fe. Y quiero decirte en esta hora, iglesia, ¿dónde tenemos depositada nuestra fe? Quiero hablar contigo de manera personal y decirte, ¿dónde está tu fe como padre de familia? ¿Dónde está tu fe como joven? ¿Dónde está tu fe, mujer? Yo no estoy hablando de positivismo, te estoy diciendo, ¿dónde está tu fe? Que tu fe esté puesta en el dador de la vida. Que podamos con Él cruzar al otro lado. Que podamos, en medio de la circunstancia más oscura, podamos nosotros poder despertarle, clamar a Él, sabiendo que de Él tendremos la respuesta que va a calmar nuestras tempestades y nuestras tormentas. Hoy es un buen día para allegarnos al Señor y decirle, todo es tuyo. Y yo reinicio mi vida en ti. Y aprovecho esta hora, este momento, este día. No tiene que ser un día especial en el año. Aprovecho esta ocasión. En cuanto yo pueda decir, hoy es agradable. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza. Gracias, Señor Jesús. Te presento a este hombre, esta mujer, que en esta hora está frente a este monitor, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que tu Santo Espíritu haga presencia en esa vida. Ahora, Señor, cubre con tu preciosa presencia la vida de este hombre, la vida de esta mujer que ha estado clamando a ti, la vida de esta familia que ha estado clamando a ti en medio de una gran tormenta. Di la palabra en esta hora, Padre, y la tormenta cesará. Di la palabra en esta hora y habrá bonanza. Yo lo creo que es así. Lo declaro en fe, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu casa, te bendigo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.